Hola, hola amigos, espero te encuentres muy bien. Sea bienvenida a un video nuevo. Hoy vamos a estar conociendo sobre los cuidados de la planta Samioculca samifolia o planta ZZ. Acompáñame a conocerlos. La planta ZZ es ideal para principiantes, ya que es muy fácil de mantenerse linda y de cuidar. Es una planta muy fuerte y muy armoniosa en nuestros hogares. Hace muy bien con nuestra decoración por sus bellísimas hojas que son tan brillosas y que dan muchísima elegancia a nuestros interiores. Nativa de las zonas tropicales de África, desde Kenia hasta Sudáfrica. Esta planta, por vivir en África, pues sabemos que no es una zona donde haya demasiado agua, aunque sea un país tropical, siempre tiende a ser más seco que los demás tropicales. Por eso ella tiene un rizoma suculento subterráneo que le permite aguantar largas sequías. Durante el periodo de sequía ella se mantiene también muy linda gracias a su rizoma suculento. Este rizoma suculento le permite abastecerse de líquido durante los periodos de sequía hasta que vuelven a caer precipitaciones de lluvia. Si la cuidas bien esta planta, también te florece con pequeñas flores que salen pegados a sus tallos. Esta planta simboliza también la vida y la abundancia. Esta planta es una de las que se considera de la suerte o planta de la abundancia. Todo tiene que ver, considero, por su resistencia. Según el Feng Shui, que es una filosofía oriental, esta planta es una de las que nos trae abundancia. Los cuidados de la Samioculca son bastante sencillos. Esta planta es bien poca de agua, como les comento, por su rizoma suculento. Esta planta es más fácil que muera por exceso de agua que por falta de agua. ¿Saben qué? Miren esa que linda. Lleva acá dos lindas hojas nuevas. Y si pueden apreciar su sustrato en este momento, está totalmente seco, amigos. Es porque la riego bien poco, amigos. Un rizoma suculento sabemos que es alguna parte de la planta que está absorbiendo agua y que la guarda para posteriormente utilizarla. Eso es un rizoma suculento y es lo que la planta tiene, pero está abajo de la tierra. Ya se los voy a mostrar. Esta planta tampoco sobrevive abajo de los 5 grados. No le gusta el frío. Ella resiste mejor con temperaturas calientes o bastante cálidas. El riego, como les comento, yo lo hago una vez a la semana o incluso me puedo pasar más. Le puedo dar una vez cada semana y media. Y miren qué bonita está, amigos. La tengo hace un tiempo. Realmente es una reproducción de una que tiene mi mamá. Y bueno, ella le ha ido muy bien conmigo. Miren qué linda. Y señal de eso, como ella echa nuevas ramas. La tengo hace como un año aproximadamente. Es una planta muy ideal para principiantes por lo sencillo de sus cuidados. Es una planta que podemos colocar a poca luz porque ella incluso se encarga de transformar la luz oscura en una luz que le permite sobrevivir. Y puede estar en interiores, así como está esta, porque esta igual la tengo en mis gradas de mi casa. Entonces está adentro. Tengo varias plantas en gradas y esta es una de ellas.
anímense a tener esta planta tan bonita, donde podemos decorarla en nuestras gradas, en nuestra sala, en nuestra ventana, porque no es exigente con la luz. Es una planta que resiste muy bien las sequías, por lo que no tenemos que regarla todo el tiempo. Y aparte de eso, es tan bonita y tan elegante para nuestra casa. Les voy a pasar ahorita a enseñar cómo se reproduce. Bueno, esta planta se reproduce por hoja o por tallo, por hoja o por tallo o esqueje. Incluso las hojitas pueden ellas echar raíces, pero yo en lo personal la reproducí por esqueje. Como les comento, es una que tiene mi mamá grande allá en mi casa de ella, y yo corté una rama y yo la planté en esta maceta y ella está acá. Pero yo ahorita les voy a mostrar cómo la he reproducido por un pequeño tallo, y les voy a mostrar también el rizoma suculento con la que ella vive tanto tiempo sin agua. Amigos, como les comenté, yo la he reproducido para tener una planta nueva y también para poderles mostrar a ustedes lo que es la reproducción de la Samioculca, que solo consiste en cortar un tallo y ponerlo en tierra. También se puede hacer por hojas, pero es más tardado, así de que yo lo hago por tallos, pero también lo puedes hacer por hojas si tú lo deseas. Son bien fáciles de que ellas enraícen, amigos. Realmente me tardó como un mes quizás en que ella me enraizara, y les voy a mostrar ahorita el bulbo que ellas traen adentro, con las que ellas aguantan sequías y por lo que no hay que regarlas tanto. Si tú la estás regando mucho, esta planta puede morirse, porque mira qué hermoso bulbo tiene, y esa es pequeña, ahí tiene acumulado agua. Mira, lo voy a hacer en esa pequeña regadera infantil. La vamos a limpiar para que tú puedas verla. Mira qué bonita queda, mira qué bonito bulbo, mira qué lindo bulbo tiene esta planta. ¿Qué pasa si nosotros le echamos más agua? La planta puede morirse porque no necesita agua y tiene suficiente acumulada para aguantar mucho tiempo. Miren qué bonita, amigas, la magia de la naturaleza, amigos. Una planta de África, una planta de zonas un poco más de sequía que los demás países tropicales, y miren qué bella. Está muy bien adaptada al resto de países esta planta, si nosotros le damos los cuidados necesarios. Tenemos una Samioculca súper longeva, con muchísimos años. Entonces podríamos decir como resumen que es una planta para principiantes, porque es fácil de cuidar, que es una planta de interior muy resistente, que no necesita mucha agua, porque entonces la planta se desmejora. El sustrato debe mantenerse bastante seco y regarse cuando esté totalmente seco. O sea, estamos hablando de unos 10 días aproximadamente para poner agua de nuevo. Se mantiene en poca luz, es una planta que puede estar en poca luz. El sustrato no es muy exigente. Cuando usted la trasplanta puede usar un sustrato universal. Entonces es la planta ideal para todos los amantes de la jardinería y la planta ideal para enchulecer nuestra casa sin desgastarnos tanto, y es muy práctica, muy bonita, muy resistente. Y bueno, amigos, espero que sea de su utilidad este video y espero que lo pongan en práctica, cuidándola adecuadamente a nuestra preciosa Samioculca. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a mi canal, comenta, dame un like. Cuídense mucho. Hasta el próximo video.